Para el día de hoy no tenemos ningún anuncio, solamente recuerdo los anuncios habituales. Tenemos clases de ESL a las 7 de la noche. La última clase de ESL será el 15 de mayo, será la última clase, 15 de mayo, para que entonces se vayan preparando en sus calendarios. Y recuerdo los horarios que tenemos para los domingos. Escuela dominical, 9:30 de la mañana. Continuamos estudiando la Revelación y ahora vamos a pasar a estudiar los libros de la Biblia, libro por libro, un breve panorama bíblico. Y vamos a tener los servicios que son a las 11 de la mañana. Disculpen por el retraso, no sé qué pasó con el proyector. Entonces el 14. Entonces el 14 termina ESL. 14 termina ESL. Servicio 11 de la mañana, disculpen por el retraso. Les recuerdo colocar los celulares en modo silencioso o en modo avión o apagarlo. No deje, hermano, que los afanes le roben este tiempo precioso de adorar al Señor en su santo día. Vamos a leer el llamado a la adoración en el Salmo 95. Ya les voy a dar la página. Salmos 95. Está en la página 604. Salmo 95. Comentan por favor cuando estén allí. Lo vamos a leer hasta el verso 7 y lo leemos de forma antifonal y en el último versículo todos nos encontramos. Ponemos de pie, por favor. La palabra del Señor dice así, hermanos: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, todos, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano, si oyen hoy su voz. Oremos. Señor, venimos a ti como nuestro Creador y Redentor. Tú hiciste todas las cosas, Señor, por la diestra de tu poder. Todo te pertenece. Pero también nos hiciste tus ovejas, el pueblo de tu prado y las ovejas de tu mano. Y sellaste tú, Señor, esa victoria. Tú sellaste, Señor, esa conquista y nos has convertido en tus ovejas por el poder de la resurrección de Cristo aplicado en nuestras vidas. Nosotros te exaltamos hoy porque tú, Señor nuestro, has resucitado y por tu resurrección hemos sido, Señor, contados como justos y como pueblo tuyo. Gracias te damos, Señor, porque en tu vida indestructible, como el resucitado, nosotros también tenemos una vida nueva. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, que es el número 4 en el himnario. Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Himno número 4 en el himnario. Número 3, perdón. Número 3 en el himnario. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso,
batallas glorioso. Alabanle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de dolor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre donaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Vamos a cantar ahora el himno 226, Rey exaltado. 226, Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Viene, Señor. Eres Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo, el Rey exaltado en gloria. Hermanos míos, tendrán que utilizar su memoria para que confesemos juntos lo que creemos. Vamos, ya sé que se lo saben. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Vieron que sí se podía? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 16, versos 8 al 11. Está en la página 546. Salmos 16, versos del 8 al 11. Me dicen por favor amén cuando vayan llegando. Versos 8 al 11. Así dice la palabra del Señor.
Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Este salmo explícitamente apunta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirma el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Y nos muestra que la resurrección es un evento absolutamente real, absolutamente cierto, predicho desde el Antiguo Testamento. Hoy veremos cómo, si negamos la resurrección del Señor, todo el piso o todo el edificio del cristianismo, del evangelio que creemos, sencillamente se viene abajo. La resurrección no es una doctrina opcional. De hecho, la confesamos en el credo como una doctrina esencial. Creemos en la resurrección de la carne. Así que hoy espero de todo corazón que todos salgamos convencidos de que la resurrección no es solo una doctrina que agregamos al final del evangelio, sino que hace parte integral de lo que creemos. Amén. Vamos a orar confesando al Señor nuestros pecados. Le pido por favor que cierre sus ojos y oremos confesando al Señor nuestros pecados. Señor, nosotros confesamos delante de ti nuestra culpa. Confesamos, Señor, que como ovejas descarriadas hemos andado conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestros propios deleites, conforme, Señor, a nuestras propias preferencias, en vez, Señor, de atender tu santa y justa palabra. Que incluso, Señor, cuando aún profesamos creer en el Evangelio, a veces nos volvemos selectivos. Elegimos qué creer, qué desechar. Elegimos cuál es la parte que más me gusta del Evangelio, cuál es la que menos me gusta. Y, Señor, tú nos llamas a tratar el Evangelio como una unidad, ya que no neguemos ninguna de los hechos por los cuales somos salvos, incluyendo la resurrección. Perdónanos si en nuestra vida hemos tratado la resurrección como algo de poca importancia. Perdónanos si creemos que nuestra salvación consiste en que esta alma se libre de este cuerpo terrible. Señor nuestro, porque nuestra esperanza de gloria es resucitar en gloria como tú lo hiciste. Nosotros te pedimos entonces, Señor, que nos perdones, que laves nuestras faltas, que limpies nuestra maldad y que por amor de tu nombre nos restaures para continuar en nuestro caminar. Te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos míos, como promesa de seguridad del perdón, leo para ustedes Colosenses 1, versos 19 al 22, que dice: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Usted ha creído en el Señor? El Señor ha lavado las faltas que ha confesado. Vamos a cantar al Señor el himno ante el trono celestial y tenemos el gran problema de que no está en el himnario. Tomémoslo como un tiempo de ofertorio. Escuchemos a él ejecutar ante el trono celestial. Amén. Puede sentarse. Si usted se lo sabe, cántelo. Si no, tomémoslo como un tiempo de ofertorio. Y él lo canta para nosotros. Amén. Y para el Señor, por supuesto. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará.
unido por la fe, por la obra del Espíritu Santo a Cristo Jesús, no morirá, porque su sangre lo ha comprado y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Por lo menos como 4 o 5 pasajes bíblicos se mencionan allí. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 12. Está en la página 1079. 1079, 1079. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor, 1079. Lucas 24, versos 1 al 12, página 1079. ¿Ya estamos todos ahí? Ok. La palabra del Señor dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones, en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María y la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Amén. Aquí vemos como evangelista tras evangelista, aquí tomamos a Lucas solo como uno de los 4 evangelistas, nos narran la resurrección como un hecho real, como un hecho que ocurrió. Y los corintios querían conservar la verdad indiscutible de que Cristo resucitó, pero de alguna manera negar que los seres humanos podemos resucitar o vamos a resucitar. ¿Es lógico? ¿Tiene sentido? Esto es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. No podemos afirmar la resurrección de Cristo de alguna forma y negar la resurrección de los creyentes. Amén. Vamos a cantar al Señor el himno A ti la gloria, que empezamos a aprender el domingo pasado. El himno A ti la gloria, ya les voy a decir en qué página está, en qué número es el número 220. 220, A ti la gloria. 220, A ti la gloria. Te alzas
gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Libre de penas. Libre de penas, nuestro Rey Jesús. Rompe las cadenas de la esclavitud. Rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera el pecado en Dios vivirá. Que muera el pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria. A ti la victoria, gran libertador. Una vez más. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Amén. Hagamos lectura de la Santa Palabra de Dios en Primera de Corintios 15, versos 12 al 19. Está en la página 1180. Primera de Corintios 15, versos 12 al 19, página 1180. Por favor, me avisan cuando estén allí. Primera de Corintios 15, página 1180. Vamos a leer desde el versículo 12. ¿Estamos allí? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Amén. Vamos en este momento a orar a nuestro Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, porque en esta mañana, por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la cual tú declaraste públicamente al levantarlo de entre los muertos, la victoria del gran libertador, por esa victoria, ahora nosotros hemos sido llamados a ser parte del redil, a ser hechos hijos de Dios, porque tu Hijo victorioso, tu Hijo vencedor, ha derramado su Espíritu para que creamos en Él. Y en su victoria está proclamado el perdón completo de nuestros pecados, que el sacrificio fue aceptado, que la deuda ha sido saldada, que fue consumada la obra en la cruz del Calvario, y que al resucitar, Señor nuestro, tú dijiste, amén, a esa entrega del Calvario, fue aceptada, completamente aceptada a nuestro favor. Gracias, Señor nuestro. Nos gozamos en el Evangelio que hemos recibido como depósito, como garantía de la esperanza eterna de gloria que tenemos. Nos gozamos en tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, como las arras de esta herencia, como el seguro, como la garantía de la herencia eterna. Nos gozamos en que creemos en un Salvador vivo y resucitado, que está sentado a tu diestra, Señor, tu diestra, Padre. Y allí desde tu diestra reina sobre todas las cosas,
hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, siendo el último enemigo la muerte misma. Señor nuestro, nos gozamos en ti. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Y te pedimos que de nuestros labios no salgan sino loores, acciones de gracias, glorificando tu bendito y santo nombre, exaltándolo no solo entre nosotros como creyentes, sino en medio de los pueblos, en medio incluso de los que no te conocen, para que la gloria de Cristo resucitado se extienda a lo largo y ancho de la tierra. Por eso, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a proclamar con denuedo, con valentía, este mensaje del Evangelio. Que tu Espíritu nos ayude a vivir como antorchas, como luminares en este mundo, para dar a conocer las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor nuestro, nosotros te pedimos por amor de tu nombre, que así como tú nos has injertado en ti, Señor, nos ayudes a permanecer en ti. Nos ayudes a permanecer en ti, Señor, y que tú, Padre Celestial, tomes a estas vides del olivo y las podes y las perfecciones para la gloria de tu nombre. Tú eres la vid, Señor, nosotros somos los pámpanos. Y tú has prometido, Padre, podar la vid para que dé más fruto. Nosotros te pedimos por cada uno de nosotros, y como iglesia, poda la vid, cuídala, protégela, pódala. Haz tu buena labor, Señor labrador, Padre labrador, en cuidar a tu pueblo, a tu vid, en cuidar a tus ovejas, a tu rebaño. Protégelas del lobo. Protégelas, Señor, del lobo disfrazado de oveja. Protégelas, Señor, de los falsos maestros que aparentan proclamar el mismo mensaje, Señor, pero es un mensaje torcido, es un mensaje vacío, como lo veremos hoy. Es un mensaje sin contenido, es un mensaje vano, Señor, que lleva a una fe vana, sin contenido, vacía, Señor, sin nada que aferrarse. Protege a tu rebaño, Señor, no solo a esta iglesia. Protege a las iglesias que acá se reúnen, a la iglesia americana, a la iglesia brasileña. Protege a toda iglesia donde con sinceridad tu nombre es proclamado, Señor, porque estamos rodeados, Señor, de una fe que parece un espejismo, un oasis, pero que en el fondo no es real y no lleva al Salvador. Manténnos firmes en la verdad, Señor. Tú has prometido santificarnos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Que tu palabra nos lleve a ti y a ti solamente, Señor, para que nuestra fe esté bien anclada en nuestro Señor Jesucristo y en Él solamente. En el Señor resucitado que reina en gloria y que es aquel que guía a su iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Señor nuestro, por favor, por amor de tu santísimo nombre, protege a este rebaño y a todo tu rebaño, a tu remanente, Señor, del lobo feroz. Y ten misericordia, Señor, como nos llamas en tu palabra, ten misericordia de aquellos que están en la mentira, para que los atraigas a la verdad, Señor. Por favor, por amor de tu nombre te lo pedimos. Señor nuestro, bendice a todos aquellos que trabajan en la obra del Evangelio, a todos, Señor. Desde el ujier que simplemente se encarga de llevar las personas dentro, hasta, Señor, los predicadores del Evangelio. Protege a todos los que trabajan en tu obra, Señor. Eso incluye profesores, músicos, personal administrativo, protégelos a todos. Diáconos, ancianos, pastores, los que trabajan en misiones médicas, los que trabajan sirviendo a la comunidad para alcanzar a otros. Señor nuestro, protege a tus siervos y que la obra, Señor, que has puesto en sus manos fructifique para que muchas almas vengan al camino de la fe. Señor nuestro, te pedimos que nos ayudes a avanzar en contra del terreno del maligno, Señor. Tú has prometido que la iglesia avanza
que la iglesia crece, que la iglesia progresa y que las puertas del Hades no la podrán detener. Tú no prometes de la iglesia que siempre está replegada, sino que está avanzando. Nosotros te pedimos, Señor, que la iglesia avance para tomar y conquistar las puertas del Hades con este mensaje que nos has dado, el mensaje del Evangelio. Señor Santo, te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que nos ayude, Señor, como lo estamos viendo en la escuela dominical, en primer lugar, a desear tu voluntad. Que pongas un anhelo santo en nosotros, Señor, en conocer esa palabra que es autoritativa, que es suficiente, que es clara y que es necesaria. Señor nuestro, para que al creer y conocer tu palabra, Señor, nosotros te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Obra, Señor Santo, por amor de tu nombre. Trae a esta iglesia hambre y sed de tu palabra, Señor. Que podamos ver un verdadero avivamiento, Señor. Porque un avivamiento no es simplemente mover las emociones de la gente aquí y allá. Un avivamiento es que las almas se arraiguen a la verdad eterna y al Salvador. Aviva la obra, Señor, en medio de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, por favor. Te lo rogamos, Señor nuestro. Que las personas, las familias, las iglesias vuelvan a tu palabra. Que esta iglesia vuelva a tu palabra, Señor. Señor nuestro, gracias te damos por las ofrendas que se han levantado hasta este momento. Gracias por todo lo que se ha recogido. Agradecemos igualmente por el personal que administra todas estas ofrendas. Te pedimos, Señor, que continúen siendo bien utilizadas sabiamente para el avance de los propósitos del reino. Ayuda a cada hermano, cada hermana con su necesidad, Señor. Esta fue una semana donde muchas cosas pasaron. Mucha enfermedad, necesidad. Pero, Señor, podemos decir, eres bueno. Vimos tu mano, Señor. Vimos tu mano respondiendo a las oraciones de tantas dificultades que vimos en esta semana, Señor. Eres bueno en preservarnos. Eres bueno en darnos todo lo necesario, Señor. E incluso más allá de lo necesario. Gracias, Señor nuestro. Te pedimos, entonces, que cualquier cosa que ofrendemos no sea por pensar que te tenemos que pagar favores, que no sea porque pensemos que tenemos que comprar tu favor, sino que lo hagamos en gratitud por lo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser perdonadores como tú lo eres. Que sepamos que tenemos que perdonar todas las veces que sean necesarias a quienes nos ofenden. Cuantas veces seamos ofendidos, cuantas veces perdonamos, Señor. Y por favor ayúdanos a no caer en la tentación. Protégenos del malo, Señor. Protégenos de aquel que tiende trampas debajo de nuestros pies. Protégenos de aquel, Señor, que ama la vanidad y que nos tienta por el camino de mentira. Señor, porque nuestro gozo es mucho mayor que el gozo de este mundo. Mientras ellos se gozan en el grano de vino, y en el grano y en el mosto, nosotros nos gozamos en que la luz de tu rostro alumbra sobre nosotros. Preserva nuestra fe, Señor, guárdala solamente en ti y protégenos de los cantos de sirena de este mundo, que no llevan sino a destrucción y a muerte eterna. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en esta mañana, por amor de tu santísimo nombre. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como saben, estamos en una serie en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos 12 al 19. Está en la página 1180, así que tal vez si usted ya tiene la Biblia abierta, ahí la tenemos, en la página 1180. Le pido que esté allí al tanto porque el pasaje que tenemos hoy al frente es un pasaje que no es fácil, pero tiene muchas verdades preciosas que no podemos perder. Hermanos amados,
la cultura romana, precisamente en los tiempos que Pablo vivió, descubrieron algo acerca de la piedra que revolucionó el mundo antiguo. Algo que es tan revolucionario que fue mencionado en la Escritura como una analogía. El concepto del arco en la construcción y de tener una piedra angular. ¿Qué descubrieron ellos? Descubrieron que si tú apilabas un montón de piedras por sí solas, no se podía sostener. Pero si las colocabas en forma de arco, las piedras de abajo sostenían a las de arriba y a las que estaban al lado, y podía juntar una gran estructura. Pero toda esa estructura dependía de una piedra fundamental, que bíblicamente, en el ejemplo que se nos coloca en Efesios de la iglesia como templo, es la iglesia, es la piedra angular, o la piedra fundamental. El tema que vamos a ver hoy es como una gran construcción. Es una gran construcción con un gran arco. Es el arco de la doctrina cristiana. Es el arco del evangelio que creemos. Y hay una piedra angular en ese arco. Es lo que Pablo nos está diciendo. Hay una piedra angular. La piedra angular en ese arco es la resurrección de los muertos. Es posible remover algunas piedras de la construcción y obtener un desastre. Pero si quitas la piedra angular de la resurrección, el edificio se cae por completo. Eso es lo que Pablo nos va a mostrar hoy. Pablo ya nos ha dicho en este pasaje que el evangelio que hemos creído consiste en ¿qué? Lo vimos en el primer sermón. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese, los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, el primer sermón que vimos. Parte fundamental de lo que creemos. No podemos quitar la piedra angular de la resurrección y obtener un cristianismo, un tipo de cristianismo. De hecho, hace un siglo, alrededor de un siglo, un escritor, un hombre de la iglesia presbiteriana, uno de los teólogos más respetados de Estados Unidos, Gresham Machen, escribió un libro llamado Cristianismo y Liberalismo. Y los liberales de aquel tiempo, que han introducido muchas de sus doctrinas a la iglesia, removían todo lo sobrenatural del evangelio. Y Gresham Machen escribió unas palabras muy famosas, donde dijo, es que si quitas los hechos sobrenaturales del evangelio, lo que la Escritura nos comenta, la muerte, la resurrección corporal de Cristo, la expiación por nuestros pecados, no vas a obtener simplemente otro tipo de cristianismo, vas a obtener otra religión que es diferente al cristianismo. Y ese es el punto de contención que Pablo tiene con los corintios. No es simplemente el asunto de la resurrección y de todas estas doctrinas, no es simplemente un punto de disputa teológica. Es un punto en que si lo quitas, tienes otra religión. De hecho, es muy probable que los corintios hayan querido remover la resurrección o empezar a negar la resurrección del cuerpo porque no encajaba con la filosofía romana, greco-romana de aquel tiempo. A ver, aquella cultura básicamente tenía este tipo de pensamiento. El espíritu es bueno, la carne es mala. La salvación consiste en que el espíritu se libere del cuerpo y se vaya al mundo de los espíritus y que el cuerpo perezca. Eso es ser redimido, eso es salvarse en la cultura grecorromana. Y este tipo de pensamiento es el que quieren introducir al cristianismo, o el que ellos han empezado a abrazar. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos pensado en la salvación de la misma manera? ¿Cuántas veces no se nos dice que la salvación es eso? Liberarse del cuerpo y que el alma se vaya con el Señor. Piénselo. Pues yo les digo esta mañana, hermanos y hermanas, eso es puro paganismo. No es el mensaje del evangelio.
del país donde yo vengo, yo escucho decir, cuando una persona muere, por fin se liberó y va a descansar. Ese no es el mensaje del Evangelio. Si la salvación consiste en que el alma se libere del cuerpo malo, del cuerpo que sufre, entonces, como Pablo dirá al final, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima. Mis hermanos, no podemos abrazar el Evangelio a medias. Ese es el punto que Pablo va a contender hoy. No podemos abrazar el Evangelio, los aspectos que nos gustan y dejar de lado los que no nos gustan. Porque lo que vamos a obtener no es un Evangelio a mi medida. Lo que vamos a obtener es otra religión. Entonces, el pasaje de hoy, o el sermón de hoy, se llama el colapso sin la resurrección. El colapso sin la resurrección. Y tiene 3 puntos. El primero, la contradicción lógica, versos 12 al 13. El segundo, las consecuencias catastróficas, versos 14 al 17. Y el tercero, el desenlace miserable, versos 18 al 19. Contradicción, consecuencias, desenlace. Contradicción, consecuencias, desenlace. Oremos. Señor, nosotros te pedimos en esta mañana, guarda nuestras almas de caer en cualquier tipo de doctrina que contradiga el Evangelio. Pero sobre todo, guárdanos de la malicia de nuestra propia carne, de querer adaptar el Evangelio a nuestras preferencias y no guardarlo, Señor, como ese mensaje sagrado que tú nos entregaste por boca de los apóstoles y los profetas. Señor Santo, ayúdanos a comprender este pasaje y lo que Pablo está haciendo al argumentar, y a que nosotros nos sometamos a tu autoridad y escuchamos tus palabras como las estás diciendo y como lo que son, palabra de Dios. Ayúdame a mí a explicarlo, Señor, de la manera más simple posible, pero siendo fiel al mensaje. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, dicen los versículos 12 al 13. Ahora bien, dice, predica que Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Lo primero que hace Pablo es un movimiento lógico. Este juego de palabras que ustedes están viendo en esos 2 versículos, y que de hecho va a seguir hasta el verso 19, es un argumento lógico. Es lo que en la lógica se conoce como reducción al absurdo. Si tú afirmas algo y lo llevas hasta sus últimas consecuencias, ¿qué obtienes? Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está tomando la afirmación de ellos. No hay resurrección de muertos. Ok, veamos lo que sucede si tomamos ese principio de que no hay resurrección de muertos, a ver qué pasa. Por cierto, a Pablo no le daba miedo poner a pensar a la iglesia. Está utilizando categorías lógicas, hablándonos de la filosofía del trasfondo. Si a él no le daba miedo, a nosotros tampoco nos debe dar miedo utilizar nuestras mentes para comprender lo que él está diciendo. Entonces Pablo dice, ustedes han dicho, ustedes dicen, ustedes creen en el mensaje, Cristo ha resucitado. Claro, ellos son miembros de la iglesia. Ellos han creído el mensaje del Evangelio, o han manifestado creerlo. Pero al mismo tiempo sostenían la idea de que la resurrección corporal era imposible. No tiene sentido. ¿Por qué no? Porque resulta que Cristo es hombre. Recuerden que Pablo ha dicho, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo vino en forma humana
como el segundo Adán, como el hijo de Abraham, como el hijo de David, que nació de la Virgen María. Es decir, Cristo es hombre. Decimos de forma más específica, plenamente hombre y plenamente Dios. El Hijo de Dios asumió carne humana precisamente para llevar a cabo en carne humana lo que era necesario por nuestra salvación. Su sufrimiento fue real. Su muerte en la cruz fue real. Y su resurrección fue real. ¿Para qué? Para que todo eso que Él vivió, su obediencia, su muerte y su resurrección, como hombre, nos sea contado a nosotros como hombres por medio de la fe. ¿Se entiende la relación? No hay salvación si Cristo no es hombre. Cristo es plenamente hombre. Y entonces la resurrección de Cristo no es que Dios hizo algo a un hombre desde afuera, sino que levantó a un hombre de los muertos. Es una resurrección humana. Y eso hace que la posición de los corintios, lo que ahora quieren asumir, se derrumbe. No podían decir, los seres humanos no pueden resucitar, y al mismo tiempo decir, Cristo ha resucitado. ¿Es lógico? No es lógico. No es lógico. La posición de los corintios se refuta. No puedes creer algo que evidentemente contradice el mensaje que dice estar creyendo. No puedes decir que los seres humanos no resucitan si tú crees que Cristo fue un ser humano que murió y resucitó. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, los corintios toman estas ideas probablemente por la cultura que los rodea. De hecho, encontramos que la idea de la resurrección era una idea muy chocante en aquel tiempo. En Hechos 17 tenemos un discurso de Pablo en el Areópago, donde él proclamó el Evangelio y no hubo ningún problema mientras él predicó que Cristo vivió, que era el Hijo de Dios, que murió, pero apenas mencionó la resurrección, la gente se empezó a burlar. Y decían, ya vendremos otro día a escuchar eso que me estás diciendo de la resurrección. Así, lo trataron como poco. Otro día escucharemos esa fábula de la resurrección. Era algo difícil de creer en la religiosidad de ese tiempo. Las religiones del mundo no proclaman la resurrección. ¿Lo ha pensado? El budismo no proclama la resurrección. El hinduismo no proclama la resurrección. El brahmanismo tampoco la proclama. Las religiones chamánicas de los indígenas tampoco la proclaman. La única religión que proclama la resurrección de su líder es el cristianismo. Ningún otro. La única religión que proclama que aquel que es su líder es Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnada en un humano, es el cristianismo. La única religión que dice, los muertos resucitarán, unos para gloria eterna y otros para condenación eterna, es el cristianismo. Así que decir, Cristo resucitó y al mismo tiempo las personas no resucitan, no es lógico. Pablo les está demostrando la primera parte de su inconsistencia. Hoy en día tenemos el mismo peligro de forma más camuflada. Creo que sería el término correcto. Muchas veces se escuchan frases cuando se habla de la resurrección de Cristo en púlpitos y cada vez más en púlpitos cristianos evangélicos. Frases como, Cristo ha resucitado en nuestros corazones. La resurrección significa que la muerte no tiene la última palabra, simbólicamente. La resurrección significa que puedes renacer después de la muerte del yo. Eso hace parte de los beneficios de la salvación,
Pero no es de lo que la resurrección se trata. La resurrección significa que Cristo se levantó de los muertos y que aquellos que han creído en Él se levantarán el día de su venida para gloria eterna. Es eso lo que significa. No es una doctrina simbólica para mostrar que puedes renacer y ser una mejor persona. No es una doctrina psicológica para enseñarte simplemente que puedes ser un nuevo yo. La resurrección es un hecho físico y como cristianos tenemos que afirmarla literalmente tal como es. Muchas cosas nos dividen como cristianos, pero si hay algo que nos debe unir es esa afirmación. Cristo ha resucitado. La resurrección de la carne. No puedes negarla y seguir pensando que tienes cristianismo. Los corintios no podían negar la resurrección de la carne y pensar y seguir diciendo Cristo ha resucitado. Ahora, hay más consecuencias. Hay más consecuencias en esto. Dicen los versículos 14 al 17. Eso nos lleva al segundo punto. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Pablo está sacando 3 conclusiones aquí. La primera, nuestra predicación es vana. ¿Qué significa aquí vano? Porque se utiliza en las traducciones 2 veces la palabra vano, pero no significan lo mismo. Vano aquí significa vacío, hueco, sin contenido. Kenos es el término griego. Pablo no está diciendo que la predicación sea menos efectiva si le quitas la resurrección, o menos eficaz si no se basa en un Cristo resucitado. Está diciendo que está vacía, que no tiene sustancia, que no tiene contenido. Si Cristo no ha resucitado, no hay evangelio que proclamar. Es la primera consecuencia. No hay victoria sobre la muerte, no hay un Señor vivo, no hay buenas nuevas, no hay un juez que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Si quita la resurrección de los muertos del evangelio, no hay evangelio. La predicación pierde su poder. Si quita la resurrección de los muertos, ni siquiera la predicación misma tiene autoridad. Porque la predicación misma se basa en que el Señor resucitado envía heraldos por todo el mundo a predicar. Y constituye pastores y ancianos en las congregaciones. Que les ha dado las llaves del reino. Para abrir el reino cuando al predicar el mensaje es creído y cerrar el reino cuando el pecador permanece impenitente. Si no hay resurrección, la predicación del evangelio está vacía. ¿Es un discurso religioso? ¿Es un discurso motivador? ¿Son palabras conmovedoras tal vez? Hasta inspiradoras pueden ser, pero no tienen contenido. No tienen poder. No tienen fuerza. Por eso, mis hermanos, en cuanto al ministerio, la Biblia no se puede convertir en un libro de consejos. No se puede convertir en un libro de historias que me inspiren a ser mejor. No se puede convertir en una plataforma de motivación. Cuando el púlpito se llena de consejos para prosperar, con técnicas de superación personal, con discursos familiares, emocionales o motivacionales, y no tiene a Cristo resucitado y crucificado, ¿qué dice Pablo? ¿Es menos efectiva? No, está vacía. Así de fuerte lo pone. Está vacía. La predicación no se basa en nada
no tiene contenido, no se trata de nada. La gente se puede emocionar, la gente puede cantar, la gente puede ir semana tras semana al altar a hacer una decisión de fe. No hay contenido. No hay contenido. Un sermón sin Cristo resucitado, basándose en este mismo libro, pero sin Cristo resucitado, supuestamente predicando la Biblia, puede sonar poderoso, puede sonar con una voz gruesa, con elocuencia, con palabras hermosas, pero no tiene contenido, no salva a nadie. Lo segundo que Pablo dice, la fe es inútil. Y ahora utiliza una palabra diferente. En la traducción dice vana, la palabra que utiliza es matalla, inútil. O sea, es un esfuerzo que se dirige a nada. Lo que Pablo está diciendo ahora es que la fe sería un acto que no se aferra a nada. Que la fe no se dirige hacia nadie. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Que la fe puede ser es una fe humana, pero que no se dirige al Salvador. Eso es lo que está diciendo básicamente. Es decir, tú puedes conservar un lenguaje cristiano, puedes conservar valores cristianos, puedes conservar una comunidad cristiana, pero si la predicación carece del mensaje fundamental de que Cristo ha muerto, ha resucitado, está ascendido en gloria, no tienes el cristianismo verdadero. Como dijo Gresham Machen, tienes otra religión. La fe se convierte inútil porque no tiene a dónde aferrarse. Se la pongo de esta manera. Imagínese que una persona cae al agua, se va a ahogar. Y una persona desde la orilla está viendo que alguien se está ahogando. Y toma una cuerda, prepara la cuerda para rescatarlo. Se lanza al agua, lo trae, lo toma, le coloca la cuerda, pero se da cuenta que el otro extremo de la cuerda nunca estuvo amarrado a la orilla. ¿Valió la pena el esfuerzo? No. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una fe que no se basa en el Cristo que encarnó, como lo proclama la Escritura, que vivió perfectamente, que murió, que resucitó y que está ascendido en gloria y que reina sobre todas las cosas. Una predicación que no se basa en eso, en un Cristo resucitado y ascendido, no apunta a nada. La gente está creyendo cosas vanas, dirigido a la nada. A la nada. Y Pablo añade algo más. Dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios. Esta es grave también, porque significaría que los apóstoles no simplemente dieron una opinión religiosa equivocada, sino que estaban haciendo a Dios mentiroso. Porque la predicación de los apóstoles, lo que hemos visto, y relaciónenlo aquí con la escuela dominical, lo que hemos visto. Porque la predicación de los apóstoles y lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron es que Cristo vendría, moriría y sería resucitado. Significa entonces que los profetas y los apóstoles sencillamente fueron testigos falsos y dijeron mentiras. Y trataron a Dios por mentiroso. Entonces, ¿importa conservar la resurrección? Sí importa. ¿Importa conservar los hechos del Evangelio tal cual como los creemos? Claro que importa. Si no estamos diciendo, miren hermanos, si no estamos diciendo este libro no sirve para nada. Yo no lo creo, solo estoy poniendo un ejemplo. Estamos diciendo, no sirve para nada. Son mentiras. Son mentiras. Los apóstoles y los profetas serían blasfemos. Nada más y nada menos que eso. Así que mis amados, lo digo así como hablo para la iglesia en general, lo que pasa en el cristianismo actual.
hablo por nosotros. No trate de reducir el mensaje del Evangelio a lo que a usted le gusta. Déjese incomodar por la palabra. Deje que la palabra le incomode. Lo que no le guste, acepte que Dios es veraz y que el hombre es mentiroso. No trate de reducir el mensaje de la Escritura. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Se derrumba todo el edificio. Todo el edificio se cae. La Escritura tiene cosas que no queremos escuchar. Sí, tiene cosas difíciles. Cosas que nos pueden sonar complicadas. O cosas que tratan directamente con nuestros propios pecados. Pero no reduzcamos de ninguna manera la Escritura a una lista de chequeo de lo que me gusta y lo que no me gusta, porque de lo contrario, si hacemos eso, vamos a obtener un tipo diferente de cristianismo. La fe, ser el pueblo del libro, creer en la palabra de Dios, consiste precisamente en decir, yo creo que este libro es la autoridad y que está por encima de mí, porque Dios ha vertido sus palabras en este libro, por medio de los autores inspirados, lo que hemos aprendido de la autoridad. Ahora, viene la consecuencia más catastrófica de todas, en el verso 17. Todavía están en sus pecados. Si la resurrección es negada, todavía estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Le doy dos razones. La primera, porque Pablo ya nos ha dicho que la resurrección es una doctrina fundamental del Evangelio. Negar la resurrección es negar el Evangelio. Si la niegas, no has creído el Evangelio todavía. Así como suena. Así como suena. La segunda razón es que la Escritura nos dice con claridad en Romanos 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la resurrección es la proclamación pública del Padre de que el sacrificio fue recibido y de que nuestros pecados fueron pagados. Mediante la resurrección, el Padre proclama que la muerte fue vencida, que la cabeza del enemigo ha sido pisada. La resurrección proclama la victoria de Cristo, exhibido, como nos lo presenta Colosenses, ante los principados y potestades como el Rey victorioso. Esa es la resurrección. Significa que si nosotros negamos que hay resurrección, lo que niega que Cristo resucitó, no hay salvación. Punto. No hay salvación. La tumba vacía es el amén al consumado es. La tumba vacía, Cristo resucitado, es el amén a ese pago completo en la cruz del Calvario. La resurrección es la proclamación de que el sacrificio fue aceptado, que somos justificados, que la muerte ha sido derrotada, que el enemigo no tiene las llaves ni el imperio de la muerte. La tumba vacía es la proclamación de que nuestros pecados fueron perdonados. Miren, imaginen que una persona va a ser condenada a muerte. Y aparece un testigo. El testigo que declara la inocencia de este hombre. Toman un reporte en el día del testimonio y sueltan al prisionero. Inocente, se irá, no culpable, se irá. Luego descubren
que la orden nunca fue firmada, que tampoco se tomó la firma del testigo. Luego descubren entonces que realmente no hay pruebas y no hay caso para que este testigo sea declarado no culpable. El hombre finalmente tiene que volver y tiene que ser sentenciado a muerte. Eso es lo que pasa, lo que pasaría si Cristo no resucitó. No hay testimonio público del Padre de nuestro perdón. No hay testimonio público del Padre de nuestro perdón. Así que mis hermanos, si hasta este punto usted no ha creído seriamente la resurrección de Cristo, yo le invito a que la crea. Porque si negamos eso, estamos negando de plano que hemos sido perdonados. Si a usted le cuesta creerla, pídale perdón al Señor y dígale que le ayude a creerla. Porque hay una gran diferencia en la vida cristiana, en conocer que tenemos un Salvador que está vivo y que en su vida a la diestra del Padre, sus manos todavía cargan las llagas por la crucifixión. Su costado aún luce traspasado. Y que Él luce como cordero inmolado en el trono celestial. Y todos le alaban. Porque Él murió y resucitó. A creer simplemente de que Él se entregó y que murió por mis pecados. Sin resurrección. Sin tener en cuenta la resurrección. ¿Por qué? Porque no hay garantía. Si usted solo cree eso, le digo, no tiene garantía. Si no cree en la resurrección, no tiene garantía de que realmente usted fue perdonado. No la tiene. Nuestra garantía, hermanos, como nos lo muestra por muchas figuras y símbolos el libro de Apocalipsis, es que el sumo sacerdote nuestro está ahí en los cielos con el pectoral del nombre de los hijos de Israel, de la iglesia, como el anciano de días, con cabellera blanca. Allí está, llevando en su pecho los nombres de todos aquellos por los cuales se entregó. Vivo, porque ha resucitado y ha ascendido. Que Él como Cordero está allí presentando sus llagas. La garantía de que hemos sido perdonados es que el Salvador ha resucitado, ha ascendido y está a la diestra de Dios Padre. Esa es la garantía del perdón de nuestros pecados. Así que no es un asunto menor. Creer la resurrección y tomarla en serio, eso es fundamento esencial de la vida cristiana. Ahora, Pablo nos deja con un final que nos muestra un desenlace bastante triste. Dice en los últimos versículos. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo está llevando el argumento a su conclusión final y nos está diciendo dos cosas. La primera, si Cristo no ha resucitado, todos aquellos que han dormido en Cristo, y recuerda que el término dormido es un término usado con la esperanza de resurrección, todos aquellos que han dormido en Cristo realmente no han dormido, han perecido. Realmente han perecido. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Solo ruina. Solo un cadáver que se está descomponiendo y que no tiene ninguna posibilidad de ser salvo. Ninguna posibilidad de resucitar con Cristo. Porque Cristo no está vivo, siguiendo la lógica del pasaje. Pero entonces eso nos lleva a la segunda conclusión. Los cristianos somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Y aquí quiero ser claro, Pablo no simplemente está diciendo que los cristianos renunciaron innecesariamente a las cosas de la vida para creer en el Señor. Él está abarcando aquí todo lo que la vida cristiana significa.
Todo. Pablo está diciendo que si Cristo no ha resucitado y si no hay resurrección de los muertos, entonces el vivir para la gloria de Dios, el andar en santidad, el sufrimiento, el ser rechazado por familiares o por amigos, el martirio para quienes lo han padecido. Está diciendo que nada de eso tiene sentido, porque es en vano. Porque es en vano. Si no hay resurrección, si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿para qué seguir una doctrina, una esperanza donde no hay esperanza, donde no nos espera nada? Precisamente lo que nos debe dar motor a nosotros para enfrentar todos los desafíos de la vida cristiana es que el Señor está con nosotros, sí, esa es una parte. Pero la otra es que esto no es el final, que esto no es todo lo que tenemos, que un día resucitaremos en gloria para estar con el Señor. Eso es lo que debe darle motor y sentido, gasolina a la vida cristiana. Pero si, como los corintios decían, la resurrección no es la real, entonces todo es en vano. Somos los más dignos de lástima en todo lo que vivimos. Mire, voy a poner un ejemplo histórico. Hubo una guerra corta hace varios años ya, en 1945, que se llamó la Guerra de la Manila, entre Filipinas y los japoneses. Resulta que en 1974 encontraron a un soldado filipino luchando en el monte. La guerra se había acabado hace 30 años. Pero el soldado estaba en el monte, llamaba Hiro Onoda, lo pueden hasta buscar por internet después. Duró 30 años en el monte, escondiéndose, pasando hambre, lanzando bombas. Y la guerra ya se había acabado. Todo lo que hizo fue muy heroico, muy valiente. Entregó su vida por el servicio a la nación. ¿Pero para qué? Si no había guerra. ¿Para qué? Si no había nada por lo que luchar. Ese es el caso de vivir una vida cristiana sin la resurrección. ¿Para qué luchas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué renuncias? Estás haciendo por nada. Como dice Pablo, somos los más dignos de lástima. Así que, mis hermanos, tomen en serio esta enseñanza. Tomen en serio el evangelio que han creído. Tomen en serio la resurrección de Cristo y la nuestra. Porque si nosotros vivimos sin la resurrección, hemos visto todas las consecuencias que eso trae. Un mensaje falso, una fe falsa, estamos creyendo un Salvador que no es el Cristo resucitado y terminaríamos todavía muertos en nuestros pecados y luchando sin ninguna causa y sin razón alguna. Usted me dirá, pastor, el sermón de hoy fue duro. Pablo hace esto por una necesidad. Y es porque en el versículo 20, él va a decir, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y él necesitaba preparar a los corintios para escuchar ese glorioso mensaje. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y yo confío, mis amados hermanos, en que ustedes creen eso. En que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y si lo han creído, no somos los más dignos de lástima, sino los más dignos de envidiar. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos la importancia de creer tu resurrección, tu ascensión
sucesión, tu gobierno, tu reinado, tu segunda venida. Gracias, Señor, porque no queremos vivir con una fe vana, con una predicación vana, o con una vida todavía muerta en los pecados, ni tampoco ser dignos de lástima por andar esforzándonos en vano. Danos una fe viva en que tenemos un Salvador resucitado, una fe viva en que tenemos un Salvador ascendido, que está a la diestra del Padre, mostrando el fruto de su obra en favor de nosotros, representándonos a nosotros e intercediendo por nosotros, para que, Señor, nuestros ojos puedan ver esa esperanza de gloria que tenemos y podamos regocijarnos en tu resurrección, en la nuestra, y vivir cada día de nuestras vidas para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a cantar el himno El Señor resucitó, que está en la página, es el himno 215. Himno 215. 215. 215. 215. Si lo tiene, por favor, encuéntrelo y lo cantamos. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Quien desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte el vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya. Sus flores a cantar, aleluya. Señor, gracias porque tú has resucitado con poder y gran gloria, Señor nuestro, por nuestro beneficio, para nuestra salvación, para ser declarados justos por el Padre, Señor, cuando creemos en ti, porque la declaración pública ha sido dada, fue dada el día en que la tumba se halló vacía. Señor nuestro, nosotros te pedimos ahora, llévanos con bien a cada uno, a los que nos vamos a quedar para el curso de membresía. Ayúdanos, Señor, a escudriñar la palabra, para comprender, Señor, lo que dices y por qué es importante ser miembro de una iglesia. Señor nuestro, ahora envíanos y llévanos con bien, Señor, para continuar nuestra jornada en este mundo. Lo pedimos por tu santo nombre.
Amén. Ahora vamos a cantar la doxología que está en el 626, si no se la saben. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, como y habrán de ser eternamente. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Amén. No olviden saludarse, hermanos.